Dice: la alabanza y la adoración a Dios crea una atmósfera de unción y de liberación, porque el adorar a Dios provoca un derramar de su gloria y presencia del Espíritu Santo en este lugar, con cualquiera que se le adore con todo el corazón, en espíritu y en verdad. Porque los demonios no pueden soportar cuando la alabanza se da con todo el corazón, hermano. Por lo tanto, el Espíritu Santo, hermanos, desciende. Tengamos pues una actitud hermosa, reverente, pero de alegría, de gozo en el Señor. Y entreguemos, hermanos, entreguemos nuestra vida por medio de la alabanza a nuestro Dios y digámosle: aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí? Haz de mí lo que a ti te parezca, porque esto, hermano, nos conviene. Nos conviene. Y es hermoso, pues, estar en la voluntad del Señor, porque, repito, entonces, todo lo que hagamos, dice su palabra, que prosperará. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios y vamos a entonar pues alabanza y adoración. Aleluya. ¿Está listo? Gloria a Dios, pues. Vamos a darle al Señor todo lo que Él merece. Amén. Si es mi Dios, sí, es imparable, y te detendrá. Escucha lo que dice: mi esperanza es la vida, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Yo creo que tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Presencia, Señor, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, el cielo, tú digno de alabanza, digno de honra, digno de honor, Señor, eres tú. Derrama tu espíritu en su presencia, derrama ese tiempo del Señor.
que no sabe qué. El tema que hoy vamos a comenzar o estamos comenzando es la primera parte de 2. Esto quiere decir que la otra semana la terminaremos y por eso es importante que no falte, para que pueda ver completamente todo el panorama del tema que vamos a hablar. ¿Y cuál es ese tema, hermanos? Tiene que ver con una doctrina que el hombre ha hecho, escúcheme bien, o que el hombre mismo ha vuelto controversial en algunos puntos, no en todo. Es muy claro y muy específico donde el hombre le ha agregado cosas a esta doctrina, y me refiero a la guerra espiritual, ¿ok? La guerra espiritual, hermanos, es un tema sobre el cual hemos escuchado cosas que sí, pero también hemos escuchado cosas que no. Y es un tema que en algunos puntos se ha practicado, escúcheme, añadiendo ciertos atributos a los hombres que desde la perspectiva bíblica no tienen o no corresponden o no tienen un sustento. Hay cosas pues que están dentro, pero hay cosas también que están fuera de los parámetros bíblicos establecidos por Dios. Yo quiero recordarles una cosa. Cuando hablo de estos temas, ¿puede existir alguna diferencia? ¿Podemos pensar o podemos entender una cosa u otra cosa? No, pero de acuerdo a este tema, hermanos, mi propósito es, y siempre será, estudiarlos a la luz de las Escrituras. Amén. Entonces la idea es estudiar estos temas a la luz de la Escritura. Voy a comenzar haciendo ver que hay quien cree, hermanos, o hay quien no cree o ignora por completo la existencia de un enemigo. Pero también hay quienes ven ese enemigo hasta en la sopa, hermanos. Ven al chanclas hasta en la sopa. Pues entre estos dos extremos encontramos la perspectiva bíblica. Usualmente los extremos no son buenos. ¿Por qué, hermanos? No solamente porque son los extremos de algo, sino porque estos representan la verdad distorsionada de algo, es decir, hacia una dirección o hacia otra. Representan la verdad distorsionada. Nosotros como verdaderos creyentes tenemos que mantenernos, iglesia, al margen de las especulaciones y concentrarnos en la fuente por excelencia, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo que nos enseña la Escritura. De hecho, el error más común del hombre con temas como estos, que el hombre comete con respecto a estos temas, han sido introducir falsas enseñanzas y prácticas con el afán, número uno, de lucrar o de encontrar, algo muy grave, una revelación más amplia de la que Dios ya nos ha dado en su palabra, distorsionando con esto lo que es la verdad bíblica. ¿Ok, iglesia? Así que, hermanos, hoy, la próxima semana, próximo domingo, vamos a estudiar y a reflexionar sobre este tema de la guerra espiritual, mediante y a través de la palabra de Dios, respondiendo a una serie de preguntas. ¿Qué preguntas vamos a responder? ¿Existe una guerra espiritual? ¿Quién es el enemigo? ¿De quién es la batalla? ¿Cuál es nuestro rol en ella? ¿Y cómo es que se enfrenta esta batalla? Amén. Esas son las preguntas, entre otras cosas, que vamos a responder. La primera de ellas es: ¿existe pues una guerra espiritual, hermano? ¿Usted qué cree? Sí. Sí existe una guerra espiritual. Y por lo general, cuando hablamos de guerra espiritual, pensamos que vamos a ir allá a pelear con Satanás, hermanos. Pero la respuesta a esta pregunta es la que usted dijo. Efectivamente existe una guerra espiritual en el creyente y es bíblica, está en la Biblia. Pero recalco en el creyente, hermanos, porque esta batalla no se libra en aquellos que no han aceptado a Cristo. Escúcheme bien. Dado que en ellos no habita el Espíritu de Dios aún, y por consiguiente siguen siendo gobernados por un espíritu carnal que no ha sido regenerado, hermanos, no ha nacido de nuevo. Y yo quiero que tú veas la pantalla, Janet, por favor, por medio de los textos que traigo ahí, en los que yo escribo. 2 Corintios 4:4, nueva traducción viviente. Míralo por favor aquí en la pantalla. 2 Corintios 4:4. Y dice aquí: Satanás, quien es el Dios de ¿qué? De este mundo, hermanos, de aquellos que no han nacido de nuevo en el Espíritu. ¿Qué dice que ha hecho? Ha cegado la mente. ¿Qué es lo que ha cegado? La mente. Escucha, esto es muy importante, más adelante lo veremos. De los que no creen. Dice,
dice, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. La buena noticia es el Evangelio. Son capaces, dice aquí, de ver la gloriosa luz del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces hay un enemigo, hermanos. Hay una guerra espiritual. No me adelanto a la siguiente pregunta. Dice Satanás. Dice, ¿quién es el Dios de este mundo? Es el que gobierna este mundo. Y aquellos que no hemos nacido de nuevo, estamos siendo gobernados por Él. ¿Por qué? Porque ha cegado su mente. Ha cegado su entendimiento para que no puedan entender y comprender la verdad del Evangelio, que es lo que estamos estudiando el día de hoy. Y mira, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, Pablo les hace saber, no lo busques, que existe una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Pero dice algo muy importante al final, dice que moran en el creyente. Los deseos del Espíritu que moran en el creyente. ¿En quién moran? En el creyente. El creyente es aquel que ha nacido, hermanos. Pues este tiene una guerra, una lucha espiritual, hermanos, al haber sido o al haber aceptado a Cristo. Por eso dice que mora en el creyente. Es decir, hermanos, cuando dice los deseos del Espíritu que mora en el creyente, ¿a qué Espíritu se refiere? Al Espíritu de Dios, que es el que mora. Hay una lucha pues entre los deseos de la carne que están contra los deseos del Espíritu de Dios. Y hay una lucha entre el Espíritu de Dios y los deseos que son de la carne. Esa es la lucha, esa es la guerra que se lleva en el hombre. ¿Sí o no? Está así como que medio preguntándose. Bueno, fíjese bien, pues al no estar en Cristo, como le decía, esta lucha no existe. Porque aquel que no está en Cristo sigue siendo gobernado por el príncipe, dice la palabra, de este mundo. Y no ha sido sellado con el Espíritu de la promesa. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos al Espíritu de Dios. Por eso este proceso que hacemos cuando hacemos la invitación de aceptación de fe a Cristo, donde nosotros queremos y aceptamos de voluntad que Cristo habite en nosotros, hermanos, en ese momento nosotros empezamos a vivir como cristianos bajo la voluntad de Dios, recibimos al Espíritu de Dios, porque sin Él no podemos hacer la voluntad del Señor. ¿Ok, iglesia? Bueno, hermanos, pues estar en Cristo nos compromete en esta lucha y ahorita lo vamos a ver. Es por eso que muchos de nosotros en algún momento nos hemos preguntado, escúcheme, y no me va a dejar mentir, el por qué ahora que somos cristianos, el por qué ahora que estamos en Cristo tenemos más dificultades y adversidades que antes no estábamos en Cristo. ¿Usted nunca se preguntó esto? Yo me lo pregunté y lo he escuchado muchas veces. Muchas gentes se han apartado de esto por eso. Porque al venir a Cristo, hermanos, empieza una guerra y una lucha que les da temor y mejor dicen, mejor me voy. Pero lo que está en juego es algo muy valioso, hermanos. Si escogemos seguir a Cristo, automáticamente, escúchame bien, te tengo que decir esta verdad, nos involucramos en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás odia, hermanos, que seamos seguidores. Satanás odia que seamos discípulos de Cristo. Satanás odia que sigamos a la verdad. Satanás odia, hermanos, que queramos vivir haciendo lo bueno y queramos dejar nuestra vida de pecado. Somos inmersos en una guerra espiritual. ¿Y sabes qué? No es para menos. Esto es lo importante. Por eso cuando tú conoces a Cristo, no te apartes. Va a venir una lucha así contra tus ideas. Bueno, lo que está diciendo este cuate está bien o está mal. Quiere que me aparte del mundo y deje de hacer las cosas que a mí me agradan. Lo que está de por medio, lo que está en juego es nada más y nada menos que lo más costoso y lo más valioso que puede tener un cristiano, y que de hecho costó la sangre de Cristo. ¿Sabes qué es? Se llama salvación eterna. Se llama salvación eterna. Lo que está en juego es la salvación de nuestras almas. Y no hay nada más valioso que podemos poseer que eso. Es lo que va a estar en la presencia de Dios. Y entendamos esta verdad. Nuestra salvación costó la sangre del Hijo de Dios. Así que si no la entendemos y aterrizamos esta realidad en nuestros corazones, en nuestra mente, no vamos a comprender el por qué estamos en esta batalla y en esta lucha que día a día tenemos que enfrentar los hijos de Dios, hermanos, llámese cristianos. Es una lucha y una batalla, ¿sí o no? Sí. Tú quieres hacer lo malo, pero hermanos, el Señor te dice, hey, detente. Es una lucha de entrada, es una guerra con tu pecado, con tus deseos carnales.
Tú vas a ser infiel, pero te detienes porque el Señor te dice, hey, por ahí no es. Pero muchos no se detienen. Esa es la lucha y esa es la guerra espiritual del creyente, hermanos. Pero yo quiero que vayas a un texto. Este texto es utilizado y es el más recurrente para hablar acerca de la guerra espiritual. Y vamos a ver Efesios 6, 10 al 12. Ven por favor, ese sí, búscalo y lo ponemos en la pantalla también. Efesios 6, del 10 al 12. Gloria a Dios, ya lo tenemos en la pantalla. Y dice lo siguiente. Efesios 6, del 10 al 12. ¿Ya lo tienes? Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, escucha, estar ¿qué? Firmes. ¿Contra qué? Las acechanzas del diablo. Versículo 2 es el que la mayoría de la gente distorsiona para hablar de una guerra espiritual. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es este versículo 12, o por este versículo 12, que muchos han incorporado prácticas antibíblicas a lo que es en sí la guerra espiritual. Mira, iglesia, la guerra espiritual, número uno, tenemos que entender, es real. ¿Sí o no? Y este texto nos lo deja claro, que hay una lucha que existe y es contra gobernantes. ¿De dónde? De las tinieblas, contra huestes espirituales, todo lo que dice ahí de maldad que están en las regiones celestes, ¿correcto? Ahora mira, vamos por el principio, vamos por partes, como dice el carnicero, ¿verdad? Vamos por partes. Es claro que esta lucha no es algo que podamos enfrentar primeramente en nuestras fuerzas. No es algo que podamos enfrentar con nuestro poder, porque de entrada nosotros no tenemos absolutamente ningún poder, ¿sí o no? No, como que no estás convencido. Muy bien. Nosotros no tenemos absolutamente ningún poder. Es algo que requiere de Dios y del poder que hay en Él. Así lo dice el versículo 10 de Efesios. Fortaleceos ¿en quién? En el Señor. No dice que te fortalezcas en ti, con tu fuerza lo hagas. Dice, y en el poder de su fuerza. Esto es en el poder que hay en Él. ¿Ok? Así que de entrada, no hay duda de la existencia de una lucha a nivel espiritual que se libra, escucha, en la mente y en nuestros corazones, ya la cual, según este texto y la palabra, tenemos que mantenernos firmes. Santiago dice, resistir al diablo. Ok, iglesia, no te olvides estas dos palabras, mantenerte firme y resistir, hermanos. Dos palabras que más adelante nos serán de mucha utilidad. Pero lo que Pablo está diciendo en este texto en específico, en el versículo 2, hermanos, no es que nosotros hagamos guerra. Escucha, no es que nosotros hagamos guerra, como muchos dicen, vamos a hacer guerra espiritual. Este texto no dice que hagamos guerra, y lo puedes leer, y en ningún lugar dice que hagamos guerra. No se trata, y no es que nosotros peleemos contra las huestes espirituales de maldad. El texto no dice esto, así te lo digo, sino que detrás de toda lucha y guerra que en el espíritu tiene el hombre, se encuentra así el príncipe de este mundo llamado Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Escucha, ¿ok? Vamos entendiendo. Es un tema complejo, pero lo vamos a ir entendiendo. De manera que detrás de toda lucha terrenal y humana hay un plan, iglesia, de engaño. Hay un plan de mentira, hermanos. Y hermanos, hay un plan de maldad que manejan las huestes espirituales de Satanás. Y que está en un plano, escúchame, al cual nosotros no podemos acceder. Y por lo cual el texto dice, vestíos de la armadura de Dios. ¿Para qué dice el texto? Velo por favor, que te vistas de la armadura de Dios. ¿Para qué dice? Para que hagas guerra espiritual, dice ahí. Para que guerrees contra Satanás, ¿dice eso? Para que guerrees contra las huestes espirituales. No, dice, vístete de la armadura de Dios. ¿Para qué, hermano Antonio? Para que estés firme. ¿Sí sabes lo que es estar firmes? Estar firmes es atacar. Estar firmes es hacer la guerra. No, estar firmes es mantener tu posición. No, el Señor no está diciendo guerrea, pelea con... No. Él está diciendo mantente firme. Eso sí no vas a ceder. Eso es lo que está diciendo.
No te digo vaya, ve y pelea, te estoy diciendo no vas a ceder. Mantente firme, iglesia. Eso es lo que dice. En Santiago dice resistir. En ninguna parte se ve esto, hermano. No nos está diciendo el Señor que hagamos guerra espiritual. Una cosa muy diferente, escúchame, es saber que hay una lucha, como ya lo dijimos, que hay una guerra que se da en el espíritu del hombre y que es contra, hermanos, contra diferentes huestes. Y otra diferente es que nosotros debamos y podamos hacerle guerra a Satanás, como a muchos se nos malenseñó o muchos están enseñando, atando, desatando y reprendiendo al diablo en nuestro poder y en nuestra autoridad. El evangelio prostituido: yo te reprendo, Satanás, yo te ato todo espíritu de maldad. Tú atas. ¿Con qué autoridad lo haces tú? Evangelio bíblico: que el Señor te reprenda. No soy yo. Si hay alguien que puede reprender espíritus, hermanos, es el Señor, no nosotros. Por eso es el evangelio, hermanos. Esto de la guerra espiritual se ha prostituido. En la palabra de Dios no dice, en este texto, que es el que es más utilizado en toda la palabra, no dice que combatas a Satanás, o sí. Dice combate, lucha tú por tú con Satanás. Hazle guerra espiritual a Satanás, como muchos enseñan. No, dice vístete de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir, hermanos. ¿Para que podáis atacar a Satanás? No, dice para que podáis resistir y estar firme contra las acechanzas del diablo, hermanos. Esa es la guerra espiritual. De hecho, si estudiamos la palabra, vamos a descubrir que la armadura de Dios es para la defensa y no para el ataque. Escucha, porque a muchos se les ocurre, pastor, pero es que en la armadura de Dios está la espada, que es la palabra de Dios. Por eso tenemos que hacer esta guerra. Pues déjame decirte que la palabra de Dios, que es la espada, no nos fue dada para atacar. ¿O te dieron la palabra para que tú ataques a los hermanos con la palabra de Dios? Nunca, hermanos, nunca. La palabra no nos fue dada para atacar, sería contra. No nos fue dada para ofender, ¿o sí? No, la palabra de Dios no nos fue dada para ofender. Sería contrario a la naturaleza de Cristo querer hacer la guerra, hermanos. La espada, que es la palabra de Dios, nos fue dada para, escucha, mantener la posición. Toda la armadura nos fue dada para mantener una posición que nos ha sido asignado, y esta es la verdad, como hijos de Dios. Al igual el resto de toda la armadura, la espada y toda la armadura se nos dio para estar firme. Sí, para defensa. ¿Para qué? Para defender nuestra posición que tenemos como hijos de Dios, no para atacar, no para hacer guerra. El texto no dice eso, hermanos. Esto no quiere decir, escucha, que al ser una batalla espiritual no nos afecte. Es una batalla que se llama, porque cuando oímos espiritual pensamos allá en las regiones, como dice, celestes, ¿no? Allá tenemos que, hay unos que han ido hasta ese lugar, hermanos. Me he leído varios testimonios así, medio fumados, que han ido allá a las regiones celestes y no sé qué tanto. Bueno, no sé, hacerle la guerra a Satanás. Pero hacer la guerra sería contrario. Esto no quiere decir que no existe una batalla, hermanos, que no hay una batalla espiritual que nos afecte, que no tenga un impacto en nosotros. Y yo quiero decirte que de hecho la forma en la cual el enemigo trabaja es justamente trasladando sus artimañas a lo terrenal, a la vida de los creyentes. Pero no es que nosotros podamos reprender o atar o desatar al diablo. Hay otro texto que también nos confunde, que lo veremos la próxima semana, que es esto que nuestra boca tiene poder y allá andamos atando y desatando. Todo lo que desates en la tierra y todo lo que desates en el cielo. Lean el contexto, por favor, hermanos. Se los he dicho 1000 veces. Lean los contextos de la palabra de Dios. No caigan en esas artimañas de Satanás. Nosotros no tenemos absolutamente ningún poder de atar o desatar o de reprender al diablo. Lo que las huestes espirituales de maldad trabajan en lo espiritual, como dice el texto, en las regiones celestes, es trasladado a lo terrenal para impactar. ¿Qué decía que impactaba Satanás? La mente. Para impactar el corazón de los hombres, buscando inducirlo al pecado. Escucha. Con muchos hermanos que yo conozco en mi andar de cristiano ha pasado esto. Satanás ha logrado engañarlos. Han perdido la guerra espiritual porque ha impactado sus mentes, confundiéndolos. No, es que ahí no me quieren, no, es que ahí no. Ha pasado esto, hermano.
Pero Satanás ataca justamente en nuestra mente y en nuestro corazón. De hecho, la guerra espiritual se libra en la mente y en el corazón de las personas, teniendo en claro que nosotros no hacemos la guerra primero, sino que resistimos a ella, sino que nos mantenemos firmes. Más adelante Pablo, en un texto que vamos a ver que es bastante amplio, nos revela esta verdad con su propia vida. Y esto nos revela esa realidad de la guerra espiritual que tenemos. La iglesia pentecostal, caracterizada por esto de hablar en lenguas y empiezan a hablar cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor enseña. El evangelio de la prosperidad realiza prácticas antibíblicas cuando promueve, hermanos, y hace guerra espiritual, atan y desatan y reprenden al diablo. Están haciendo prácticas antibíblicas. No es lo mismo reconocer, como lo hemos hecho al día de hoy, que hay una guerra espiritual que hacer la guerra. No es lo mismo. En ninguna parte de la Biblia yo encuentro que el Señor nos mande a hacer una guerra espiritual. En ningún texto, ni en este de Efesios. En este solamente nos advierte, sí, de la existencia de esa lucha, pero no nos invita a hacerle la guerra a los enemigos. ¿O sí? Léelo bien, hermano. Yo no lo encuentro. Al contrario, nos dice, como te digo, estén firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Él va a venir a tentarte. Resiste al diablo, dice Santiago. Y para ello necesitas vestirte de la armadura de Dios. Vístete de la armadura de Dios. Es por eso que yo considero, iglesia, que las prácticas o que aquellos que practican cultos y reuniones donde reprenden, atan, desatan al diablo, hacen guerra espiritual, corrompen lo que la palabra de Dios enseña. ¿No es así? La mejor guerra espiritual, ¿sabes cuál es? Deja de pecar. Y esa es la verdadera, no me adelanto, lo veremos la próxima semana. Y ahí veremos qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa es la verdadera guerra espiritual, deja de pecar. Esa es tu lucha, porque eso es lo que pretende Satanás. Está claro que al hablar, hermanos, de una lucha espiritual, muchos pueden pensar o han pensado, como te decía, que podemos ir nosotros a las regiones celestes y luchar con el diablo, porque, hermano, pero este texto no dice eso. El texto de Efesios no dice eso. La guerra del creyente sí dice, y por eso muchos empiezan a hacer esto, no es contra carne ni sangre, dice aquí. Lo que quiere decir que no se libra ¿dónde? En la carne, sino en el espíritu, ¿verdad? Eso estamos de acuerdo. Sí. Y cuando dice, lo que quiere decir es que se libra en el espíritu, hermanos, eso quiere decir que se libra ¿en dónde? En el corazón, hermano, en las emociones de nosotros los seres humanos. La lucha del hombre, la guerra espiritual está en el corazón de los seres humanos. Recordémonos que somos espíritu, cuerpo y alma. Y cuando la Biblia habla del espíritu, bueno, tiene dos connotaciones refiriéndose al espíritu de Dios. Se refiere justamente al corazón de los hombres, donde se encuentra, ¿qué, hermanos? Las emociones. Esa es la guerra espiritual que nosotros tenemos contra nuestras emociones. Satanás va a tratar de afectar tus emociones, va a tratar de desanimarte, de desalentarte. La guerra espiritual se libra en los pensamientos de los hombres. Dice que ha cegado el entendimiento para que no podamos ver el evangelio, para que salgas de aquí y digas, no, yo no voy a obedecer nada de eso, hombre, yo vengo aquí nomás porque para mí pues es como un club social, lo estoy cumpliendo. No, hermanos, estar aquí es tener la necesidad de cambiar nuestra manera de vivir y de pensar, hermanos, y eso solo lo puede hacer el Señor. Entonces yo quiero dejar claro que existe una guerra espiritual, pero no se trata de atar o desatar al diablo. Esto lo complementaremos más prácticamente más adelante en la siguiente enseñanza el próximo domingo. Ahora, pregunta número 2, ¿existe pues un enemigo? Sí. La respuesta es obvia. La respuesta a esta pregunta: sí existe un enemigo que está detrás, escucha, de toda tentación en el creyente. Y quiero en este punto porque es importante, hermanos. Y digo tentación porque Satanás tienta, pero Dios prueba. Así que toda tentación en nuestra vida de creyentes, ¿de quién proviene? Del enemigo. Y es parte de su estrategia, es parte de un plan. Por eso empecé diciendo, hay muchos que ignoran la existencia de Satanás. Hay muchos que dicen, ay, eso no es cierto. No, hermano, eso es lo que Él quiere hacerte entender. Eso es lo que Él te está haciendo entender. Mira, yo no existo. Yo no estoy manipulándote, yo no estoy haciendo nada, pero la realidad es que existe este enemigo. Y detrás de toda tentación está un plan, una estrategia para ir en contra de los propósitos de Dios. El Satanás quiere corromperte, hermano, para que tú peques y vayas en contra de la voluntad de Dios. Es así de sencillo. Pero ¿quién es ese enemigo? ¿Quién, hermanos? Pues responde al nombre de Satanás, ¿verdad?
aquel que fue creado como un ángel de luz, que en su afán de querer ser igual al Señor, fue expulsado junto a todo su séquito, porque hubo quien se levantó, hubo ángeles que se levantaron junto con él, hermano, que le siguieron. Fue expulsado con todos sus seguidores, dice la palabra, del monte de Dios. Fue expulsado. Y es necesario saber quién es Él y cómo es que actúa el enemigo, por lo menos en su esencia, para saber cuál es el rol o el papel que nosotros tenemos en esta batalla espiritual. Las huestes espirituales de maldad, todo lo que habla Efesios, hermanos, en su texto, es un grupo de entidades, escucha, espirituales que se han perdido y que tienen que ver con las cosas que vivimos en este mundo. Escucha, como la inmoralidad sexual, tienen que ver con cosas como las drogas, como la violencia. Por eso cuando ignoramos de la existencia de este plan que está detrás de todo esto en el mundo espiritual, hermano, es que nosotros caemos, porque ignoramos que existe esto, ignoramos que hay alguien, hay un ser, hermanos, que fue creado como un ángel de luz, que se corrompió, quiso ser igual a Dios y se estrelló, y ahora tiene un plan contrario. Y Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y pongamos nuestra mirada en Él, y Él se encarga de corrompernos. ¿Cómo? Muriendo en inmoralidad sexual, a través de las drogas y de la violencia, hermano, muchas otras cosas más. Todo lo que sea contrario a Dios. Estas son las encargadas, estas huestes o estas principados, como dice, de cumplir y ejecutar las estrategias y los planes de Satanás. No olvidemos, escucha, esto es muy interesante, no olvidemos de cómo él mismo, escucha, se presentó en el huerto del Edén con Adán y Eva. ¿En forma de qué? De una serpiente, hermano. ¿A quién no le asustan las serpientes? A todos. Si te topas con una boa por ahí, te asustan, ¿no?, en estos tiempos. Pero él se presentó como serpiente, algo que era común para Adán y para Eva, que a la vista era inofensivo para ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos se encontraban en un huerto rodeado de animales y plantas, hermanos. No había maldad. Ellos estaban rodeados de todo y todo era bueno, dijo el Señor cuando lo creó. Y se aparece en forma de serpiente, de manera que ellos ignoran la existencia de un ser maligno y les vende una idea y los convence de ignorar la palabra de Dios en base a una mentira, hermanos, de ser como dioses. Esa es la verdadera guerra espiritual que nosotros estamos enfrentando hoy en día. Algo que no debe de sorprendernos, justamente porque, escucha, la palabra de Dios nos enseña que Satanás es el padre ¿de qué? De toda mentira. Por naturaleza es un mentiroso, dice, de sí mismo habla, de suyo habla. Cada que habla él es una mentira. Y esto nos revela, hermanos, de cómo él viene a nosotros, escucha, esto del huerto del Edén, a través de algo que nos va a parecer muy común, algo que nos va a parecer natural, algo incluso que vamos a sentir que es necesario, hermanos, que es inofensivo, y nos coloca en una posición de riesgo a pecar. No pasa nada, hombre, vete y échate una chévere ahí con tus amigos, y al cabo una no es ninguna. Y tú vas ahí, y tú ignoras que detrás de todo esto que hermanos, sabemos que te va a ocasionar un problema, no solo de salud, a muchos en su casa, con su esposa, con tus hijos te van a ver así. Tú vas porque me lo merezco, trabajé toda la semana, hermano, unas micheladas, ¿no? Trabajé toda la semana, me lo merezco, hermano. Detrás de esto hay un plan para que tú te corrompas y tengas problemas. Y cuando tú haces esto, hermano, tú pecas. Y entonces, ¿qué sucede? Tú le das acceso y entrada a las legiones, a los demonios de Satanás, para que empiecen a gobernar tu vida. Ay, ya fui una vez. Ay, vamos a la segunda, me están invitando mis amigos. ¿Te das cuenta cómo trabaja el enemigo? Hoy en día él sigue haciendo las mismas cosas, sigue trabajando igual, y muchos seguimos ignorando la existencia y seguimos ignorando de su mover. ¿A través de qué sigue haciendo lo mismo? Hoy lo sigue haciendo a través de falsos maestros que nos venden la idea, iglesia, escúchalo bien, equivocada de lo que es la guerra espiritual, regresando al tema. Ideas como el que es posible, como te decía, reprender al diablo, atar al diablo, atar las huestes espirituales de maldad, hermano. Y ahí están unos, Señor, y ahí están unos, yo te reprendo, Satanás. Atamos todo espíritu de drogadicción, alcoholismo, atamos, y yo no veo que se acabe ni la drogadicción ni el alcoholismo, porque tú no tienes ningún poder, hermano.
Tú no tienes el poder de atar. Si alguien pudiera acabar con esto sería el Señor, pero nos damos cuenta que dentro de sus planes no está esto. Él nos está dejando una libre elección, porque al final, hermanos, no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay un filtro que hace el Señor y lo hace a través de estas cosas. Señor, ¿por qué permites la maldad? Acaba con todo esto. No, mi hermano, es que la maldad yo no la hice, la maldad la hacen los hombres que no siguen mi palabra, que no me obedecen. No soy yo, son ustedes. Hay un filtro, hermanos. No todos vamos a ir a la presencia del Señor, salvo aquellos que realmente comencemos a vivir en Él, comencemos a obedecer su voluntad. Esta es la realidad. Muchos se asustan. Algunos no se han quedado en la iglesia porque al escuchar esta verdad se van de la iglesia, quieren escuchar lo que sus oídos quieren escuchar, hermano. ¿Qué queremos escuchar? Lo que ya vimos la otra vez, lo que saliendo aquí de la puerta, si declaramos y decretamos, pues va a estar un Camaro allá afuera para el pastor. Quieren escuchar eso, quieren escuchar que siempre, nunca les va a faltar el dinero, que siempre van a traer, que se van a poder ir de viaje, y ahí están declarando y decretando. Satanás, escúchame bien, ha logrado distraer. Satanás ha logrado desviar a la iglesia para que en vez de estar orando conforme a la voluntad de Dios, Señor, yo tengo esta necesidad, pero si es tu voluntad, mi Padre Celestial, resuelve este problema, ayúdame. Si es tu voluntad, no se haga como yo, sino hágase conforme a tu voluntad. Esa es la oración correcta, no es Señor, yo declaro que me va a ir bien, y saliendo tienes ahí, como te digo, el trabajo de tus sueños. No, hermano, no es así. Porque tenemos que respetar cuál es la voluntad de Dios. Satanás ha logrado distraernos. Satanás ha logrado distraer a la iglesia, incluso en las cosas referentes a esto de la guerra espiritual. Y hermano, ahí están muchos leyendo libros, ahí están muchos leyendo obras escritas donde supuestamente son expertos en guerra espiritual. Te digo una cosa, hay así de libros que hablan de guerra espiritual y el 90% están totalmente fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están reprendiendo, están declarando, están decretando, están atando al diablo en todos lados, hermanos, lejos de la sabiduría de Dios. Pero ¿sabes algo? Son estas cosas a las que la mayoría de las personas le están prestando atención hoy en día. Por eso las iglesias de la prosperidad están llenas. ¿Por qué, hermano? Porque te dan en el ego. Hermano, yo vengo de una, de muchos años, ya sabe la historia. Líder de jóvenes, líder de varones, de los 12 del pastor, administrador de la iglesia, dirigiendo la alabanza. Yo estuve metido hasta las tripas. Y dices tú, estábamos engañados. ¿Qué es lo que te gusta? ¿En qué le estaban dando a Ricardo ahí? En el ego. Yo soy aquí el plus, ¿no? Eso es lo que hace la iglesia de la prosperidad, darte las cosas que el hombre carnal necesita. Esa es la guerra espiritual. Esa. Porque detrás de eso está un plan de maldad en las regiones celestes que fragua Satanás. ¿Para qué? Para que levante falsos maestros, falsas doctrinas que llenan tu ego, tus emociones y te hacen sentir el mejor de todos, hermano. Y ahí está todo el mundo casi bésenle la mano al hermano, idolatrándolo. Nadie me cuenta, hermano. Pero ¿sabes qué? Esas son las cosas que la mayoría de las personas hoy en día está atendiendo. Y una vez más, les decía yo a los varones, esto lo he dicho varias veces, nos encontramos en el huerto del Edén, como Adán y como Eva, pero ahora en este tiempo, comprando una mentira que Satanás nos ha vendido. Haz guerra espiritual. Hermano, ponte a orar. Deja de inventar cosas. Ponte a orar. Esa es la guerra espiritual que puedes hacer. Ponte a orar conforme a la voluntad de Dios. No reprendiendo ni atando. Ponte a orar conforme a su voluntad. Ponte a obedecer su palabra. Y entonces estarás haciendo realmente una guerra espiritual. Otra de sus estrategias, escúchame, es estar acusándote. Te voy a mencionar nada más dos, las dos más comunes que son estas. Esta es la segunda. Otra de sus estrategias es estar acusándote. Es estar recordándote tu pecado. Y es justamente la palabra, hermanos, sí, diablo, que proviene del vocablo griego diabolos, que significa adversario o acusador. Es el que te está acusando, hermano, constantemente. Y usa esta estrategia para hacerte sentir como indigno del perdón,
para que no te sientas perdonado por Dios, para hacerte sentir inmerecedor de Dios, para que no lo sigas, para que no le sirvas, hermanos. Y ahí está la gente creyéndole. Es que yo no soy digno de subirme aquí porque sabes que estoy en pecado. Está bien, mira, Satanás engañándote. Satanás engañándote. Y ahorita me vas a decir, ¿está bien subirme a la alabanza o servir a Dios estando en pecado? No, mi hermano, no estoy diciendo eso. Ahorita te voy a decir. Ahorita lo vas a ver cuál es la respuesta. Pero ahí está Satanás engañándote. Ahora imagínate esto en medio de esta guerra espiritual de la cual estamos hablando. Encontrarnos con alguien que te está señalando constantemente y recordando tu pecado, que te hace sentir que no lo has hecho bien, que eres un bueno para nada, que no tienes valor, que no tienes perdón. Así es como Satanás ataca. Esa es la guerra espiritual del creyente. ¿Dónde se lleva a cabo esta guerra, hermano? ¿Allá en las regiones celestes? No, hermano, esa guerra se lleva en tu mente. Esa guerra se lleva en nuestras emociones, en el corazón de los hombres. Esto quiere decir en el espíritu. Esa es la verdadera guerra espiritual. Pudieras decirle, la guerra del corazón del hombre. Hay personas que se han alejado de Dios porque el enemigo les ha metido en la cabeza que su pecado o por su pecado son inmerecedores de la gracia. Y es cierto, pero aquí te voy a dar la respuesta. Pero sabemos que aquel que se arrepiente, hermano, recibe el perdón de Dios. Así que deja excusarte en que no puedes servir. Es que yo no puedo participar porque estoy en pecado. No, mi hermano, deja de pecar. Arrepiéntete. El problema no es de Dios. Dios nos da la salida y la respuesta. El problema es de nosotros los hombres, hermanos, porque estamos en esa guerra y en esa lucha espiritual y no queremos dejar nuestro pecado. Y se nos hace más fácil que mejor me voy de la iglesia y empiezas a culpar a todo el mundo de por qué te fuiste de la iglesia. Mejor no sirvo porque es que como estoy en pecado. Si estás en pecado, sí, deja de hacerlo, es bien sencillo. Abre tu Biblia, por favor, Primera de Juan 2:1. Abre tu Biblia, hermano, para que dejes de poner excusas. Arrepiéntete. Deja de poner excusas. Mira lo que dice Primera de Juan 2:1. Dice lo siguiente el texto, miren, para que quitemos toda excusa en nuestras vidas. ¿Qué dice? Si alguno hubiere pecado, ¿qué? Despiértese porque le va a orientar la Biblia. Ya nos vamos, hermano. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para quién, con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro abogado es Jesucristo. Arrepiéntete, acepta a Cristo y tú tienes un abogado y es Jesucristo. Deja de poner excusas, hermano. Es que por mi pecado, sí, efectivamente por tu pecado no puedes estar así, pero arrepiéntete. No, hermano, es que arrepentirme es dejar de hacer lo que quiero hacer. No, entonces sí, definitivamente no estás en el camino correcto. Imagínate. Esto, hermanos, se nos recuerda precisamente porque una de las principales armas y estrategias que Satanás utiliza en la vida de los creyentes es el desánimo, es el desaliento, es la desilusión, es la decepción. Esos son los motivos por los cuales nos apartamos del Señor. Decepción porque cuando oramos y no nos respondió y oraste correctamente y ya sabes que Él es soberano y muchas veces no va a responder como nosotros queremos, pero siempre será lo mejor para nosotros aunque tú no lo logres entender. Es una artimaña de Satanás. Todas estas cosas, ¿sabes lo que hacen? Te alejan de Dios. Y ese es el plan y el propósito de Satanás. Pero ¿sabes algo? Mira, el deseo del verdadero creyente debe de ser, y yo espero que así sea, en todos nosotros. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Amén, gracias, algunos. Muy bien. El deseo del verdadero creyente debe de ser agradar a Dios en todo lo que uno hace. En teoría, nuestro corazón solo debería desear agradarlo a Él. ¿Sí o no? Sí. Si antes vivíamos una vida contraria o le dábamos la espalda a Dios, ahora queremos correr hacia Él. Eso debe de suceder en la vida del verdadero creyente. Si antes vivíamos en desobediencia, ahora queremos vivir o intentar vivir en obediencia, hacer todo lo necesario para ser obedientes a Dios. Aún así, yo quiero decirte una realidad. Aún en tu deseo de hacer las cosas bien, nos equivocamos, ¿sí o no? Nos tropezamos y caemos. Nos damos cuenta que la vida del creyente es realmente una lucha, una batalla, una guerra espiritual diaria, hermano. Es una guerra en el corazón. Esa es tu guerra espiritual. Deja de andar ahí atando y desatando.
Tu guerra espiritual es contra ti mismo. Es contra nuestro pecado, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde se lleva a cabo esta guerra espiritual? En la mente, en nuestras emociones, en nuestro corazón. Eso es lo espiritual, ¿sí o no? Esa es la verdadera guerra espiritual del creyente. Y mira, este ejemplo te va a quedar bien claro. De la misma manera que existe una guerra entre las naciones, escucha, entre los países, también existe una guerra en el corazón y en el interior de cada uno de nosotros los creyentes. Mira, ¿dónde se lleva a cabo la guerra entre los países? Vamos a poner ahorita que se está peleando Irán contra Israel. ¿Dónde está la guerra? En lo terrenal, ¿no? Se están mandando bombazos de un lado para otro, le manda un proyectil, le manda el otro proyectil. ¿Dónde se lleva la guerra? En lo terrenal. En la vida de las personas hay personas muriendo porque se están agarrando a bombazos. Muy bien, pero hermanos, detrás de esto hay una guerra espiritual. Y hay una guerra espiritual en la vida de las personas. Y esa guerra espiritual, hermanos, es en los corazones y en la mente de los presidentes, hermanos, que con su egoísmo están siendo engañados por el plan de Satanás y no se dan cuenta. Su soberbia, el deseo de poder, el deseo de yo sé más, yo quiero más, hermanos, los está haciendo que en esa guerra espiritual que se da en sus corazones, porque Satanás está interviniendo ahí en ellos, para que ellos se peleen, la llevan y la trasladan justamente a lo terrenal. Esa es la guerra espiritual del creyente. Lo que Satanás planea con sus artimañas en lo espiritual lo aterriza en nuestra vida, en nuestro corazón, para que nosotros lo llevemos ejecutado aquí en la tierra. ¿Con qué? Con nuestro pecado. Esa es la guerra espiritual, hermano. El mismo apóstol Pablo te lo decía, lo reconoce. Romanos 7, 14 al 25, nueva traducción viviente. Digo, lo puedes buscar ahí en tu Biblia, pero está en otra versión. Lo puse así porque es un texto que es un poco complejo de entender, parece un trabalenguas, pero mira, dice lo siguiente: por tanto, el problema, ya lo tenemos ahí, no es con la ley, dice, está hablando Pablo, porque la ley es buena y es espiritual. El problema, escucha y por favor reconócelo tú mismo, está en mí, dice Pablo, el apóstol Pablo, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Y esa es la vida de los hombres, hermano. Es una vida de pecado, no existe nada bueno. Dice, quiero hacer lo que es correcto. Aquí hay un deseo de hacer lo bueno, dice, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Hay una lucha, hermanos, hay una guerra. Él no lo está diciendo en su vida. ¿Dónde está esa guerra, hermanos? En su vida, en su mente, en su corazón. No quiero hacer lo que está mal, pero hay un plan de maldad que lo está llevando a eso, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, dice, sino el pecado que vive en mí. Versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida. Amén. Que cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Un hombre que quiere hacer lo bueno, pero hay una lucha en su interior. Esa es nuestra vida de creyentes cristianos. Queremos hacer lo bueno, pero hay una guerra espiritual que no podemos pasar por alto. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero fíjate el versículo 23. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¿Te das cuenta dónde está la lucha? Ese poder, dice, me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Hermanos, ¿quieren la respuesta a una vida, hermanos, que tenemos de pecado, que quieres que cambie tu vida? Dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Él es la respuesta, hermanos. Por eso dice la palabra que Él es el camino de la verdad y de la vida. La respuesta está en Jesucristo. Y cuando dice esto es en el arrepentimiento, hermanos, para salvación. Así dice, así que ya ven, en mi mente, ¿en dónde?
En mi mente, la verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, dice, soy esclavo del pecado. Una vez más vemos a Pablo mencionando lo mismo que había escrito en la carta a los Gálatas, hablando de una lucha espiritual que sucede entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu de Dios. La diferencia es que ahora él mismo se expone, hermanos. Él mismo se muestra como un ejemplo, como un hombre común y corriente, como tú y como yo, que está en esta lucha, en esta batalla, entre el deseo de hacer lo correcto, pero que al final dice, termino haciendo lo malo. Hermano, dime tú si no es este el reflejo de nuestra vida. Como creyentes, estoy hablando de los creyentes. Es una vida donde estamos luchando constantemente. Por eso la guerra espiritual es para el creyente. Porque nosotros estamos tratando de ir contracorriente de este mundo que nos dice que unas cosas están bien, pero nosotros, en base a la palabra de Dios, entendemos que no están bien. Es una vida en donde te dice, ay, no pasa nada, si te trató mal, pues déjala, si tu hijo, regáñalo, castígalo de esta forma. Pero hermano, no hay una disciplina como la que Dios nos enseña. Es una lucha en nuestra vida entre querer hacer lo correcto, lo que Dios nos dice y lo que el mundo nos está ofreciendo. No pasa nada si estás en pecado. Eso es lo que la mente nos está haciendo saber. No pasa nada si agarras tantito algo que no es tuyo y te lo echas a la bolsa. No va a pasar nada, hombre. Dios sabe que tienes una necesidad. No, hermano. Esos no son los medios. Hay una lucha. Pablo sabía que la peor batalla que tenía como creyente era con él mismo. Si lo puedes ver ahorita, ¿verdad? En este texto, con su pecado. Pues al igual, hermanos, que Pablo, nosotros tenemos una batalla que librar con nosotros mismos. No cabe duda que Satanás traslada la guerra espiritual que tiene con Dios a lo terrenal, a lo carnal. Y esta es trasladada, hermanos, a la mente de los hombres. Como Pablo lo dice, se libra, hermanos, la mayor batalla del creyente en la mente y en el corazón. Satanás va a poner ideas, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Eso es un hecho. Va a llenar tu mente de pensamientos que intentan apartarte de Dios. Te va a tentar, pero Él, escucha, no te hace pecar, ¿eh? Eso lo tenemos que tener claro, ¿eh? Satanás no nos hace pecar, Él nos tienta. Tú pecas por tu concupiscencia. Dios prueba, Satanás tienta, pero tú pecas por tu concupiscencia. Es decir, por los deseos de tu corazón, que es esta lucha y esta guerra que hay en ti entre querer hacer lo correcto y lo malo. Tentó a Eva, hermanos, en el huerto. Lo hizo con Job. Lo intentó con Jesús en el desierto. Pues Él mismo y ese mismo va a intentar hacer lo mismo día a día en nuestras vidas, con cada uno de nosotros. Él va a venir a tu vida tratando de capturar tu mente. Él va a venir a tu vida, hermanos, a través de falsas doctrinas. Él va a venir a tu vida, hermanos, con prácticas incorrectas que alivien muchas veces tu necesidad. Él va a venir por medios seculares atractivos que te atraigan, que abundan hoy en día a nuestro alrededor. Muchas congregaciones no digo que no sea una fiesta y una celebración venir a la iglesia de Cristo, hermano, pero se ha distorsionado mucho. Muchas congregaciones parece un circo, pero muchos están atendiendo a esos llamados. Satanás va a venir a tu vida y va a hacerte ver cosas buenas en cosas que son malas. Eso es lo que va a hacer en tu vida. Por eso cada vez que quieras hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, te vas a encontrar con un obstáculo mayor. Entre más avances te vas a encontrar, hermano, pero resiste. Porque ese obstáculo es mayor, pero dice la palabra que mayor es el que está en nosotros. Lo que tú tienes que hacer es confiar. Cada vez que quieras hacer la voluntad de Dios, te vas a encontrar con una lucha y con una batalla que enfrentar. Te vas a encontrar con una guerra espiritual. Que ya vimos que se da ¿dónde? En tu mente y en tu corazón. Y es frustrante cuando tú en tus intenciones, les decía también ayer a los varones, quieres cambiar y no lo logras. Y es frustrante cuando tú le dices a tu esposa que vas a cambiar y no lo logras, o a tu esposo, quien sea el caso. Y es muy frustrante cuando tú llegas a tu casa y quieres hacer las cosas bien, y tu esposa y tus hijos ya no lo creen, hermanos. Eso lo he vivido yo. Y es muy difícil y frustrante cuando dices que ya no quieres quejarte y aún así te vuelves a quejar. Eso yo lo vivo diariamente. Pero aún así, hermanos, qué bueno
que tus intenciones sean hacer lo correcto. Eso era Pablo. Él está reconociendo que hay esa lucha. Yo reconozco que en mi vida hay una lucha, pero eso no quiere decir que intente hacer lo que es correcto. Y es lo que dice Pablo: queriendo hacer lo bueno, no lo puedo hacer. Pero hermano, es mucho mejor eso que estar desinteresado por hacer las cosas correctas. Que te dé igual lo que pasa, hermano. Que te dé igual cómo te comportas. Peor aún es ignorar que existe un enemigo que está fraguando un plan y está, hermano, mandándote tentación en tu vida, y tú no te das cuenta porque lo ignoras. Por eso dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. No dice que hagas guerra, dice que hay una lucha, que existe una lucha. Para eso hay que orar, hermano. No me adelanto porque eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero es hacer eso, es intentar estar desinteresado de las cosas de Dios. Es cierto, pues, que hay una guerra espiritual y el enemigo es real. Por consiguiente, cuando tú aceptas a Cristo y quieres hacer las cosas de manera correcta, conforme a su voluntad, lo que provocas es una guerra, sí, hermano, realmente en una guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Eso es lo que sucede. En resumen, y con esta enseñanza nos quedan claras dos cosas, ¿sí? La primera de ellas, efectivamente existe una guerra espiritual, ¿ok? Esa no la podemos negar, sí hay una guerra espiritual. Pero que es una guerra espiritual que es trasladada al diario vivir de los creyentes. Y que no se trata de atar, que no se trata de desatar o de reprender al diablo, porque no tenemos poder y así nos han enseñado o así lo practican algunos. Sino, hermanos, que es una guerra que es con nosotros mismos. Que quiere decir con nuestra mente, que quiere decir con nuestras emociones, llámese corazón. Que esa es la verdadera guerra espiritual del creyente. Entonces, ¿sí existe esa guerra? Sí, sí existe. Pero también, número dos, hermanos, existe un enemigo. Esa es la otra parte que aprendimos hoy. Y que ese enemigo anda, como dice la Escritura, como león rugiente buscando ¿qué? ¿A quién devorar? Entonces, no ignoremos lo que dice la palabra, porque por eso nos metemos muchas veces en problemas. Porque hacemos caso omiso de las cosas de Dios. Se nos hacen a veces tan lejanas, tan inciertas, que nos alejamos, hermanos, y que le damos poca importancia a la existencia de este enemigo. Así que yo quiero invitarte a algo, hermano. Yo quiero invitarte a que no faltes el próximo domingo. Porque el próximo domingo vamos a redondear esta enseñanza, vamos a retomar algo, pero vienen cosas diferentes también, cosas más nuevas que falta agregar a esto. Vienen otros textos también que vamos a ver. Y vamos a responder a preguntas como las siguientes: ¿de quién es la batalla? ¿Cuál es nuestro rol en esa batalla? Y sobre todo, ¿cómo es que debemos enfrentar esa batalla? ¿Cómo tenemos que enfrentar esa batalla? Amén. Ponte en pie, por favor.